bienvenida a esta serie de webinars de la iniciativa Cities for Forest, que tiene como objetivo profundizar en algunos habilitadores tanto técnicos como financieros que faciliten el desarrollo de la agenda de infraestructura verde en América Latina. En la sesión de hoy, que se realiza con el apoyo de CityPix Labs, vamos a abordar el financiamiento de infraestructura verde con instrumentos de gestión del suelo a partir del caso de Cali, una ciudad colombiana que tiene grandes avances en materia de infraestructura verde y que cuenta con algunos instrumentos que se han evaluado para ser usados en el financiamiento de este tipo de intervenciones. Antes de entrar en materia, me gustaría compartirles de forma general qué es la iniciativa Cities for Forest. Se trata de una red de ciudades que hoy reúne 66 ciudades en el mundo, de las cuales 6 se encuentran en México, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, León, Culiacán y Aguascalientes, y 3 se encuentran en Colombia, están Bogotá, Medellín y la ciudad que nos acompaña el día de hoy, Santiago de Cali, más conocida como Cali. Cities for Forest es una iniciativa que ayuda a las ciudades de todo el mundo a conectarse con su infraestructura natural, referida como bosques internos, cercanos y lejanos. Como bosques internos nos referimos a la red de arbolado, a los parques urbanos y de manera más amplia a la infraestructura verde de la ciudad. En bosques cercanos a corredores verdes y cuencas hidrográficas, y en bosques lejanos, por ejemplo, a bosques tropicales distantes. En Cities for Forest proporcionamos asistencia técnica con el objetivo de alinear la política local a mejores prácticas de conservación, restauración y administración de esta infraestructura natural. Además, compartimos conocimiento, por ejemplo, este tipo de webinars, y vinculamos a ciudades para que puedan intercambiar experiencias y avanzar juntas. Entrando en materia, haremos una breve introducción a los instrumentos de gestión del suelo. Luego contaremos con la participación de un ponente de la ciudad de Cali, que hablará de este caso, y al final tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que pueden ir haciéndolas a través del chat en cualquier momento de la presentación. Yo me presento, soy Valeria Hurtado, soy gestora urbana y especialista en planificación estratégica urbana por el CIDEU. He trabajado en el sector público en Bogotá y Ciudad de México, haciendo análisis e implementación de políticas públicas urbanas, así como en proyectos relacionados con infraestructura peatonal. Actualmente soy coordinadora de agua e infraestructura verde en WRI México y me enfoco principalmente en la investigación asociada a la estructuración de vehículos financieros y modelos de negocio que incluyan la perspectiva de instrumentos de gestión del suelo para lograr la implementación de infraestructura verde. También nos acompaña hoy Álvaro Pretel Meneses, es economista y magíster en economía. Se ha especializado en economía urbana, instrumentos de georreferenciación, planeación urbana y seguridad. Ha trabajado como coordinador de Corredor Verde de Cali, gestor de proyectos de conectividad, logística en ProPacífico y coordinador del Observatorio de Seguridad en Cali, así como ha sido investigador, consultor en temas de seguridad y urbanismo. Actualmente es docente de Economía en la Universidad del Valle y consultor de ONU-DC México. Para abordar este tema es importante reconocer que el valor del suelo proviene de la acción colectiva, a través de las inversiones que se hacen con recursos públicos o de los cambios normativos. Entender este punto es clave para reconocer ese valor de suelo como la oportunidad de financiamiento del desarrollo urbano y a su vez como un mecanismo de redistribución de la riqueza. Además, este concepto de instrumentos de gestión del suelo en el que todos ganamos porque todos ponemos, reafirma y despierta el poder que tiene la ciudadanía para hacer veeduría, es decir, vigilancia sobre la gestión pública, sobre cómo se están usando los recursos que se aportan. Además, el uso de instrumentos de gestión del suelo incentiva la coordinación interinstitucional y la intervención concertada del sector privado. Algunos de los principales instrumentos de gestión de suelo que operan en América Latina son la contribución por mejoras, que en Colombia se conoce como contribución por valorización, la participación en plusvalías, la definición de planes parciales, los polígonos de actuación, que pueden ser públicos, privados o de cooperación, en ese caso serían público-privados, la venta de derechos de aire, que ha sido ampliamente utilizada en Brasil, la transferencia de potencialidad, que permite conservar zonas por motivos patrimoniales, o de valores ambientales, y por último, entre una lista que podría ser mucho más extensa, la sobretasa ambiental en el cobro de impuesto de predial, que sirve precisamente para la inversión explícita en infraestructura natural de la ciudad. Para
cerrar esta introducción, que pues es algo muy breve porque el interés que tenemos es escuchar mucho más la aplicación que se ha intentado hacer de estos instrumentos en el caso de Cali. Es importante mencionar que en primer lugar su uso requiere un marco legislativo que los habilite. El siguiente paso es que la administración pública decida aplicarlos, que tenga la voluntad política de capturar el valor que se genera en la ciudad gracias a la inversión de recursos públicos. En tercer lugar, y justamente bajo el enfoque de que sean redistributivos de la riqueza, es necesario analizar la capacidad de pago que tiene la ciudadanía para excluir del pago a la población más vulnerable. Y por último, pero no menos importante, de hecho es un punto transversal a los demás, es necesario hacer una comunicación exhaustiva y efectiva sobre el por qué se cobra y qué se cobra. También el cómo se va a utilizar ese recurso que se está cobrando a través de los instrumentos de gestión del suelo. Sin más, le voy a dar la palabra a Álvaro Pretel para que abordemos los principios económicos que se requieren para el uso de instrumentos de gestión del suelo y para que nos cuente sobre su aplicación en el caso de Cali. Álvaro, si nos apoyas compartiendo, listo, ya estás en pantalla y nada más que compartas tu presentación. Perfecto. Buenos días a todos. Quiero confirmar primero si están viendo la presentación y si me escuchan bien. Yo la veo correctamente y también te escucho bien. ¿Las estoy pasando? ¿Las diapositivas? Listo, perfecto. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias, Valeria, por la invitación y por el espacio. Mi nombre es Álvaro Pretel, yo soy de Cali, soy economista. Y quiero compartirles un caso, el caso de mi ciudad y la experiencia que tuvimos en Cali a la hora de plantear instrumentos para financiar proyectos de infraestructura verde, todo el proceso que se surtió para eso y algunas recomendaciones que considero importante a tener en cuenta para llevar a cabo y con éxito estos procesos. La mirada que voy a dar en esta presentación es una mirada desde el punto de vista práctico de lo que ocurrió realmente y unas muy buenas recomendaciones para que ustedes puedan poder implementar esto en sus ciudades y llevar a cabo exitosamente la implementación de la plusvalía. En primer lugar, quiero empezar con algo y es que la plusvalía, a mí siempre me gusta llamarlo como una revolución silenciosa. ¿Por qué? Porque con la plusvalía tú eres capaz de redistribuir muy bien esa riqueza o esos recursos de una manera justa, de una manera equitativa y puedes aportar a la construcción y al desarrollo de una ciudad siempre y cuando lo hagas bien, siempre y cuando lo hagas de una manera técnica. Y son unos instrumentos muy innovadores que en América Latina se han venido implementando desde hace algunos años, en Colombia con mucha más fuerza, en Bogotá, en Medellín, en Pereira, en Cali los estábamos empezando o los estamos iniciando a implementar después del cambio del POT de 2014, pero que son muy importantes para realmente lograr esa redistribución y ese avance. El contexto de mi ciudad de Cali, del caso de estudio que quiero hablar, es que Cali está ubicada en el suroccidente colombiano, es la capital del Pacífico colombiano, se le conoce así, o del suroccidente. Está muy cerca a Buenaventura, que es un puerto, está a 2 horas simplemente. Es la tercera ciudad en cuestión de habitantes, en cuestión, digámoslo así, de dinámica económica. Y según el último censo que tuvimos el año pasado, tenemos alrededor de 2.100.000 habitantes. Es una ciudad grande, como pueden ver, y quise traer esta imagen para que puedan observar las características que tiene la ciudad de Cali. Es una ciudad que tiene una potencia ambiental muy grande, tiene 7 ríos o 7 corredores ambientales, los cuales pues le generan una dinámica distinta en comparación a otros territorios. Está al lado de los farallones o de las montañas, todo lo que podemos observar aquí en el costado izquierdo, es decir, es una ciudad con un potencial ambiental muy grande. Algunos temas simplemente para analizar el desarrollo histórico de la ciudad. La ciudad creció y se estructuró a partir del río Cali, que es este corredor, si alcanzan a ver mi mouse, que se encuentra aquí. El río Cali, ahí se encuentra el centro de la ciudad, en esta zona,
y fue donde empezó a nacer la estructura de Cali. Tuvimos las primeras iglesias, el cantón militar, los bomberos, actualmente ahí está el centro financiero y el centro administrativo de la ciudad, y como ha pasado en muchas ciudades latinoamericanas, pues el centro ya no es densamente poblado, ya es un lugar más de todo de trabajo, pero es donde se configuró la ciudad. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque estamos hablando de proyectos de infraestructura verde, de proyectos de sostenimiento ambiental. Y Cali es una ciudad que cuando empezó tuvo esta mirada muy fuerte y muy potente hacia estas acciones, pero después, como en muchas ciudades latinoamericanas, se fue perdiendo esta mirada de la conservación, esta mirada de estar de cara al río, no de espalda a los ríos, y esta mirada de sostenibilidad. Hoy lo estamos recuperando, tenemos unos proyectos muy interesantes. Hoy voy a hablarles de dos proyectos. Uno es el Corredor Verde de Cali y otro es el Corredor Ambiental del Río Cañaveralejo. Y tenemos una serie de proyectos. Estos son dos de muchos proyectos que buscan que la ciudad se potencie ambientalmente, algo que considero muy importante para todos en América Latina. ¿Cuáles son los instrumentos de financiación que tenemos en Cali? Como describía ahora Valeria, hay diferentes instrumentos de financiación según la ley colombiana. En Cali se adoptaron dos según el POT de 2014, que es el POT que se encuentra vigente. Por un lado, la captura de valor, o esa plusvalía tradicionalmente como se conoce, que es básicamente esa plusvalía que se genera cuando hay 4 hechos generadores. En primer lugar, se realiza una obra pública, un gran proyecto urbano que aumenta el valor del suelo. Por ejemplo, eso puede ir desde un parque, desde un corredor ambiental, una zona de acuíferos o de impactos de acuíferos, o también proyectos de infraestructura más pesada como vías, puentes y demás. Segundo, se puede generar también instrumentos de captura de valor cuando hay mayor aprovechamiento, es decir, cuando hay una edificabilidad base y a partir de la norma se permite construir más. Ahí tú cobras plusvalía porque estás permitiéndole a la gente edificar más y estás cobrando entonces a la razón de los mayores metros que se generan. Tercero, cuando hay un cambio de uso de suelo, principalmente un cambio de uso de suelo de rural a urbano. Y por último, cuando hay todo ese cambio de densidades y edificabilidad, como explicaba. El segundo instrumento de financiación que se encuentra en la ciudad son los aportes urbanísticos. Los aportes urbanísticos, o como les decimos acá, aportes de mayor edificabilidad, es básicamente una contraprestación que recibe el municipio cuando se permite y cuando se licencia metros de construcción adicionales a la base. Ahora lo voy a explicar más al detalle. En Cali esa contraprestación de aportes urbanísticos tiene una tasa a razón de 1/7. Quiere decir que por cada 7 metros que tú solicitas de licencia, debes pagar 1 metro a la administración como ese impuesto o como ese valor de aporte urbanístico por esa edificabilidad extra que tú estás teniendo. Entonces tenemos esos dos instrumentos de captura de valor, o esos dos instrumentos de financiación de proyectos urbanísticos que podemos tener en la ciudad. Y lo que quiero es mostrarles dos casos en los que se ha realizado el proceso de la estructuración, el proceso del planteamiento y el trabajo con la comunidad, y comentarles un poco de nuestras experiencias para que ustedes lleven a éxito de la mejor manera estos instrumentos. Entonces, llevándolo un poquito más a detalle, la plusvalía básicamente, ¿qué es? Y no me voy a detener en fórmulas, solamente quiero como expresarlo, es saber de que yo voy a restar el avalúo catastral después del aprovechamiento menos el avalúo catastral antes del aprovechamiento o teniendo un año base, multiplicado por una tasa de descuento T, que esa tasa de descuento es una tasa que en el caso de Cali va entre 0,3 y 0,5, pero que, digámoslo de manera general, puede dictaminar el Consejo Municipal o la Asamblea, dependiendo del contexto en el que usted se encuentre. Esa plusvalía utiliza valores catastrales, eso es algo importante. Uno no realiza usualmente la plusvalía con valores comerciales, ya que el catastro pues es la parte principal o esa referencia que tiene la administración, y como ustedes saben, los valores comerciales pueden sufrir diferentes cambios o volatilidades.
Y lo que hago entonces es tomar cuánto costaría el proyecto después de la implementación, perdón, la vivienda después de la implementación o del proyecto o del cambio de uso de suelo o de densidades, y cuánto estaba costando eso antes, y voy a capturar un porcentaje y eso es lo que yo le voy a cobrar a la persona o a la vivienda. El segundo instrumento son los aportes urbanísticos. Los aportes urbanísticos básicamente, ¿qué son? Como les comentaba en el caso de Cali, es esa tasa raíz de 1,7, es decir, por cada 7 metros que estoy pidiendo licenciar, me tengo que pagar 1 metro. Entonces, básicamente voy a hacer aquí un dibujo y es lo siguiente. Nosotros tenemos un índice de construcción base y yo a partir de ese índice de construcción base, yo puedo decirle, mire, quiero construir más allá de eso, permítame construir más allá de eso. Entonces, vas a solicitar la licencia y tú, dependiendo de cada 7 metros adicionales que estás solicitando, por encima de esa base, te dan el permiso y la autorización, pero debes pagar la contraprestación del valor de 1 metro cuadrado. Finalmente, después de que sacas ese diferencial de cuántos metros vas a pagar, por supongamos un ejemplo, voy a poner 14 metros adicionales, por lo tanto tengo que pagarle 2 al municipio, voy a sacar el aporte económico de cuánto le voy a tener que pagar. Y es simplemente un cálculo que es cuánto me cuestan esos metros menos un valor que se calcula internamente que se llama una zona geoeconómica. El valor de una zona geoeconómica básicamente, ¿qué es? Es un cálculo que hace internamente la administración de decir por zona cuánto costaría esos metros adicionales que les estoy dando. Es muy importante entonces, antes de implementar cualquiera de estos instrumentos, recogiendo un poco lo que he hablado hasta ahora, 2 cuestiones. Uno, en tu normativa vigente, en tu plan de ordenamiento territorial, las opciones para poder financiar o para poder realizar esa captura de valor. Segundo, si yo voy a hacer la captura de valor, claramente, pues, de esos metros de construcción adicional, claramente yo debo señalar ¿cuánto va a ser esa construcción base? ¿Cierto? Un poco lo que les decía en esta diapositiva anterior. Por lo tanto, debemos también estipular cuánto va a ser mi construcción base y qué es lo adicional entonces que la gente puede construir a partir de ese índice de construcción base. En el caso de Cali, para poner un ejemplo, hay ciertas zonas entonces que se han declarado como esas zonas susceptibles de plusvalías. Es decir, donde se estipula una base y capacidad de generar esa construcción adicional. Hay otros casos, si uno revisa otros casos de estudios de plusvalías y casos de éxito en Latinoamérica, donde por ejemplo no es por zona, sino que toda la ciudad la consideran con un índice base y a partir de ahí lo que se vaya a construir, independientemente de dónde sea, pues se paga al municipio. Entonces tenemos esos 2 instrumentos. Tenemos el instrumento, y perdón que me devuelva solo para redondear, de captura de valor, que es esa plusvalía, y el instrumento del aporte urbanístico. Les quiero contar un poco cada uno de estos instrumentos en qué tipo de asociados a 2 proyectos de infraestructura verde y ver las particularidades que ustedes deben tener en cuenta para poder calcular o implementar este tipo de instrumentos. Paso aquí un poco rápido. Entonces, voy a hablarles de 2 proyectos. Esta imagen la quise traer para que vean un poco el verde que tiene la ciudad de Cali, que está de nuevo ubicada en el Valle del Cauca, es decir, está en un valle geográfico. Entonces voy a traerles 2 proyectos. El proyecto que está en amarillo es el Corredor Verde de Cali y el proyecto que está en azul es el Corredor Ambiental del Río Cañaveralejo. Lo puse en azul porque precisamente es un corredor ambiental que está asociado a un río. El Corredor Verde de Cali es un proyecto que está asociado a uno de los, digámoslo así, cambios urbanos más interesantes que ha pasado en América Latina, porque no solo es en la ciudad de Cali, sino que es el aprovechamiento de las antiguas vías férreas que tenían las ciudades y el vacío que dejan. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer ahí en ese espacio donde está una vía férrea para potenciarlo? Contando un poco sobre detalles de cada proyecto.
El corredor ambiental del río Cañaveralejo es básicamente, como les decía, un corredor de uno de esos 7 ríos que tenemos en la ciudad. Es un proyecto estratégico que está en el POT también de nuestra ciudad y lo que busca es brindar conectividad a ese ecosistema ambiental por medio de potenciar el corredor natural con diferentes aspectos. Un parque lineal, mayor espacio público, mayor aprovechamiento en temas de flora y fauna y por supuesto algo muy importante que es lo que nos da ese plus de proyecto de infraestructura verde, que es una conservación ecosistémica de los acuíferos y zonas que prevengan la mitigación del riesgo. Es un proyecto que mide alrededor de 8,7 kilómetros y aquí les traigo la imagen o el plano de una de las primeras fases del proyecto, que son aproximadamente 1,5 kilómetros, sobre el cual se planteó, gracias a un apoyo de diferentes investigaciones y de diferentes institutos, instrumentos de captura de valor para lograr su financiación. Estas son algunas de las imágenes del proyecto que tiene un potencial no solo de espacio público y de recuperación de paisajística, sino también de conservación de ecosistemas. Este es el Corredor Verde, como les comentaba, un proyecto que busca recuperar un espacio que antes estaba vacío, que es la antigua vía férrea. La vía férrea pasó en la ciudad hasta más o menos 1990, pasaron los últimos trenes, ahora solo hay un pequeño espacio en funcionamiento. Es un espacio de 17 kilos que cuenta con 2 aspectos y quise traer este también para que veamos cómo podemos unir estos espacios de proyectos ambientales con otros proyectos de impacto y de mayor escala. Es un proyecto que une un sistema de transporte, ya que por donde pasaba la antigua vía férrea se pretende potenciar un tren de cercanías que no solo sirva para Cali, sino para 4 municipios más. Por lo tanto, tiene una red férrea de 68 kilómetros, actualmente se está planteando expandirlo un poco más a 72, pero aparte de esa red férrea intermunicipal, cuenta dentro del espacio urbano con un gran parque lineal, 17 kilómetros de parque, que atraviesan 5 de esos 7 ríos. En los espacios donde atraviesan los ríos se potencian actividades de conservación, actividades de recuperación y actividades de mitigación y por supuesto un gran espacio que pueda servir como un pulmón ambiental para la ciudad donde se construyan muchos metros de espacio público como son 1,3 metros de espacio público. Hay una característica principal en ambos proyectos y es que esos proyectos por un lado potencian el tema ambiental pero también son proyectos que le cambian la cara a la ciudad, ya que la plantean hacia donde se generaban vaciamientos históricamente, lo que les comentaba, se le daba la espalda a los ríos, hoy no, se le está dando la cara a estos para vivir alrededor y junto a ellos. Por lo tanto, ambos proyectos plantean cambios de densidades poblacionales y como vemos aquí en el render del Corredor Verde, plantean mayores alturas, renovación urbana y proyectos de vivienda con los cuales se pueda financiar a través de captura de valor este tipo de proyectos. Eso es otra imagen del corredor para que vean cómo va quedando, para que vean las imágenes y los diseños y actualmente se construyó la primera fase del proyecto que es un espacio de 4 kilómetros y se está terminando los diseños del tren. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para financiar este tipo de proyectos? Ya les hablé de 2 instrumentos, que es la plusvalía y son los aportes de mayor edificabilidad. Más allá de traerles fórmulas más refinadas y demás, quiero es que tengamos en cuenta que si nos vamos a centrar en proyectos de financiación, de proyectos de infraestructura verde, debemos tener en cuenta diferentes aspectos. Por un lado, el valor del suelo. Ustedes como parte de la administración pueden realizarlo a través de análisis catastrales. Muchas veces, en el caso del estudio que se realizó para Cañaveralejo, se realizó con análisis comerciales, ya que no se consiguió la información. Pero a la hora de poder capturar estos valores y poder ir a financiar los proyectos, sin lugar a dudas necesitamos el valor del catastro.
Segundo, si voy a calcular cuánto es el plusvalor que va a generar un proyecto de infraestructura verde, debo tener en cuenta muchos aspectos. Y ahí es donde difiere de otro tipo de proyectos como es un parque, como es una autopista, como es un puente. Debo tener en cuenta aspectos como, uno, la capacidad arbórea nueva que va a tener, la cobertura arbórea que voy a tener y su cobertura boscosa. Dos, las zonas verdes que voy a crear, esos metros cuadrados de espacios públicos de zona verde, y a partir de esa cobertura boscosa y esa cobertura verde, ¿cómo van a cambiar las emisiones de gases de efecto invernadero? Tres, algo muy importante, ¿cómo es la exposición a acuíferos y la posibilidad que tengan esas zonas de ser inundables o no? Porque eso puede variar mucho también el plusvalor que van a obtener en el tiempo. Y por tanto, pensar desde ya a la hora que se está planteando el proyecto cómo mitigar este tipo de cosas. Tercer aspecto muy importante que siempre debemos tener en cuenta a la hora de implementar o plantear este tipo de proyectos son temas socioeconómicos. Estos proyectos están dentro de un hábitat urbano, por lo tanto van a impactar equipamientos de cultura, salud, de comercio, y debo tener en cuenta ese cambio que voy a realizar. Tener en cuenta aspectos de transporte, y aquí hay algo muy importante que quiero resaltar, y es que en la teoría se habla mucho de los distritos centrales. ¿Qué es el distrito central? Es tener en cuenta mi proyecto, qué tan cerca o qué tan lejos va a estar del distrito central o de la centralidad de las diferentes ciudades. En la centralidad es donde ocurren las cosas, los aspectos financieros, los aspectos administrativos. Esas distancias son muy importantes. Sin embargo, también se pueden calcular distancias a policentralidades. Es decir, nuestras ciudades han evolucionado y ya no solo tienen el centro, en el centro financiero administrativo, sino que tienen un centro financiero, un centro académico y un centro de salud, por ejemplo. Entonces, calcular también y tener muy en cuenta qué tan cerca o qué tan lejos va a quedar mi proyecto de infraestructura verde respecto a esas policentralidades o a la centralidad, dependiendo del tipo de infraestructura que tengas en su ciudad. Por último, tener en cuenta variables de seguridad, la parte de, el valor del suelo de los diferentes inmuebles también se afectan mucho por temas de seguridad. ¿Qué tanto es el número de homicidios alrededor de esas zonas o la tasa de homicidios o la tasa de hurtos alrededor de esas zonas? Entonces, cuando estén planteando los proyectos, ya sea que lo calculemos a partir de plusvalía o de aportes de edificabilidad, tengamos en cuenta estas variables, ya que van a afectar nuestro valor del suelo. Por último, el caso del corredor verde. El caso del corredor verde, hicimos un modelo de diferencias en diferencias, se me olvidó mencionarlo, para el caso de Cañaveralejo se realizó un modelo de precios hedónicos, que es básicamente un modelo que mira cómo todas estas variables me afectan el valor del precio, todas las que acabé de describir. Y para el caso del corredor verde se hizo un modelo de diferencias en diferencias para ver cuánto iba a cambiar la edificabilidad y el valor del suelo antes y después del proyecto. Voy a hacer una pequeña explicación aquí. Y un modelo de diferencias en diferencias es que yo estoy calculando en un momento en el tiempo cuánto me costó el proyecto, perdón, cuánto es el valor antes y cuánto es el valor después del proyecto. Por lo tanto, lo que voy a capturar ahí es esto, es la diferencia que va a ocurrir antes y después del proyecto. Entonces, en el corredor verde, para este caso ya se trató de un modelo diff and diff. En este modelo se diferenciaron áreas de afectación, y esto también es muy importante a que tengan en cuenta. Y voy a hacer otro dibujo, y es, bueno, dibujo por decirlo así, y es que los proyectos van a tener siempre dos áreas de afectación, o diferentes áreas de afectación. Uno es en la manzana inmediatamente posterior a donde se implementa el proyecto, que en el caso de Colombia las manzanas tradicionales pueden ser de 200 a 500 metros, y otro es el impacto que va a tener al proyecto a más de 1000 metros. ¿Por qué? Se esperaría que el impacto siempre sea mayor en las manzanas más cercanas que en las manzanas más lejanas. Y dependiendo del tipo de proyecto, el valor del suelo va a cambiar. Un ejemplo, cuando se habla de proyectos de sistemas de transporte, el tipo trenes,
el valor del suelo por tener un tren tiende a disminuir ya que genera más ruido. Les explicaba un poco de qué variables tener en cuenta y una de esas es el ruido. Como hay mayor ruido, si bien quedas más cerca a un área de transporte, esa variable también disminuye el valor del suelo porque las personas prefieren no vivir cerca a lugares tan ruidosos. Si tienes un proyecto para hablarlo de transporte, de temas de transporte masivo tipo BRT, no generan tanto ruido, te dan más accesibilidad y son más apreciados a la hora de valorizar. Lo mismo con proyectos de infraestructura verde. A la hora de tener proyectos de infraestructura verde que me estén generando mayor beneficio a mi predio, que me estén generando espacios de esparcimiento, un espacio que me mitigue, por ejemplo, características ambientales y que baje clima o que baje temperatura, perdón, pues va a ser más apreciado tenerlo cerca a estar más lejos y el impacto en el valor del suelo va a ser mayor en los predios cercanos. Tener en cuenta el factor de crecimiento poblacional. Todos estos proyectos debemos tener en cuenta que son proyectos que generan una oferta. Yo voy a preferir mudarme a lugares con mejores características para mí, que tengan una infraestructura verde que me hagan decidir ir ahí porque hay acuíferos, por ejemplo, porque hay espacios de recreación, porque hay espacios o zonas verdes, o hablándolo de transporte que me permitan tener más accesibilidad. Entonces tengan también siempre en cuenta que estos proyectos no se plantean a un año, a 2 años. Estos proyectos son a largo plazo y debo tener en cuenta el factor de crecimiento poblacional en el tiempo. Y por último, la instancia de equipamientos estratégicos, como les comentaba, que pena Javier Rayón, es tener muy en cuenta y muy presente que todos este tipo de proyectos, ya sea el corredor verde, que involucra un poquito más temas de transporte con infraestructura verde, o el proyecto del corredor Cañaveralejo, que es mucho más ambiental, tenemos que tener en cuenta que las distancias a los distritos centrales, las distancias a las policentralidades y equipamientos estratégicos son claves. Por último, entonces explicar aquí un poco que todos estos tipos de proyectos lo que me van a mostrar y ese tipo de plusvalías lo que me van a mostrar es que por lo general el que va a terminar pagando más, digámoslo así, o el que va a beneficiarse más de esa captura de valor o de ese plusvalor va a ser las personas que viven más cerca al predio, más cerca al proyecto, ya sea de infraestructura verde, de transporte, de espacio público. Estos muestran como una pendiente negativa, por decirlo de esta manera, es decir, en la medida que yo me alejo, el valor del suelo va a irse disminuyendo. En cambio, en la medida en que estoy más cerca, el valor del suelo es mucho más alto. Entonces, cuando estas obras de infraestructura tienen este impacto va a ser diferenciado y va a depender mucho de la escala en donde se esté ubicando ese predio. Ahora, después de toda esta parte técnica y comentarles ya la parte rigurosa, quiero llevarles un poco las recomendaciones de cómo lograr de que estos proyectos se lleven a cabo. Lamentablemente en Cali nosotros tuvimos un muy buen acompañamiento de instituciones como Lincoln, entre otras, pero no se han llegado a materializar todos los proyectos ni tan siquiera a recolectar la plusvalía que se tenía, por ejemplo, pensada para la fase 1 del corredor verde. ¿Por qué? Básicamente por lo que les voy a explicar ahora. En primer lugar, se necesita voluntad política. Valeria lo comentaba al principio, y es que esto nosotros trabajamos como técnicos y hacemos recomendaciones al secretario, al director o al alcalde, pero a la hora de implementar un proyecto es muy importante que esta instrucción o estas órdenes vengan desde arriba. Es decir, que logramos incidir y logremos que el tomador de decisión copie la idea de este proyecto y apueste fuertemente por ella. ¿Por qué también refiero al tema de voluntad política? Si queremos que estos proyectos se materialicen, los proyectos son demorados, los proyectos pueden tomar mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que planear, no solo ahora, tenemos que planear a largo plazo e incluir estos proyectos en instrumentos y en planes y normativas que garanticen que independiente del cambio de mandatario se van a realizar. Un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, un plan nacional de desarrollo, un plan estatal o un plan departamental de desarrollo, son claves que los proyectos queden incluidos ahí para darle relevancia en primer lugar, para darles connotación, pero también viabilidad a financiación de esos proyectos. Entonces, a mi parecer, la voluntad política es clave. En nuestro caso, nosotros tuvimos un alcalde que apoyó mucho el proyecto,
pero se empezó a implementar el proyecto muy tarde en su administración. Por eso tengo este punto número 4 y tal vez lo voy a decir un poco en desorden del orden que tenía, pero es que planéese desde el primer día. Porque si queremos llevar las cosas de una visión a la acción, necesitamos planear desde el día 1 en que el alcalde, el gobernador o el presidente está en su nuevo cargo y no empezar a planear al año 3 o al año 4. Creo que como experiencia, al menos del proyecto que coordiné, del Corredor Verde, se empezó un poco tarde, se logró hacer mucho en un año y medio que se tenía un proyecto y se pasó de una presentación a hacer ya una construcción de una primera fase, a diseños de tren, se logró hacer mucho. Pero si desde el primer día, y aprovechando que los gobiernos, muchos gobiernos locales en Colombia, por ejemplo, están empezando, se empieza a planear y se hace de una manera organizada, se puede lograr con mucho más éxito las cosas y llevar estos proyectos de visión a la acción. Les quiero recomendar el punto 3. Eso fue una de las cosas que más nos señalaron los expertos de Lincoln y que creo fielmente en ellas, y es el anuncio del proyecto. Nosotros logramos hacer el anuncio del proyecto en el caso del Corredor Verde, pero lamentablemente en el cambio de administración se perdió todo ese trabajo. Pero el anuncio del proyecto es vital, porque ustedes van a hacer proyectos que van a aumentar el valor del suelo, de las áreas de influencia. Y hay muchos especuladores y muchas personas que pueden ver eso como un momento, un lugar para sacar provecho y empiezan a especular, empiezan a comprar terrenos y después se vuelve imposible de comprar o de revender o de urbanizar o de realizar esos proyectos de renovación urbana. Si hacemos el anuncio de proyecto simultáneo a la estructuración del mismo, si decimos aquí se va a realizar este proyecto y congelamos ese valor del precio del suelo, vamos a lograr que esa implementación sea mucho más fácil y realizable en el tiempo. Y por último, los aliados. Aliados de cooperación internacional, aliados de entidades técnicas como WRI, como Lincoln, como muchos de estas entidades o incluso cooperantes son claves para que los proyectos se realicen. En el caso del Corredor Verde les voy a contar algo, y es que nosotros cuando tuvimos el cambio de gobierno, el alcalde nuevo no apoyó el proyecto. Sin embargo, hicimos dos cosas. Por un lado, el proyecto tuvo un apoyo muy fuerte de cooperación internacional desde Francia, como les comentaba, casos de Lincoln y demás. Francia incluso, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo, financió 1 millón de euros para estructurar el proyecto. Ya cuando hay un cooperante y cuando hay ojos internacionales sobre los proyectos, por más de que un alcalde no lo vea como prioridad, esos proyectos que son estratégicos se pueden realizar en el tiempo. Y algo muy importante también es lograr el apoyo de la comunidad. Nosotros logramos involucrar a la comunidad en todos los procesos de diseño, de estructuración, de plantear los proyectos, y al principio, como en todo proyecto, las personas no acceden fácil a los cambios. Claro, la primera pregunta fue: ¿usted nos va a poner a pagar más impuestos? ¿Usted me va a comprar mi casa y me la va a quitar? ¿Ese proyecto va a dañar la movilidad? Pero hicimos un trabajo muy fuerte con la comunidad, jornadas de estar hasta medianoche con ellos, de hablar con ellos fuertemente, de decirles, cuando digo fuertemente es en trabajo mancomunado, de incluso cuando hicimos el diseño del proyecto fue algo un poco diferente, porque les dijimos: mire, este es el proyecto, y les llevamos una hoja en blanco diciéndolo, suéñelo, díganos qué quiere. Ese tipo de cosas permitió también que cuando hubo cambio de gobierno y no se quería realizar el proyecto, la misma comunidad salió a marchar a exigirlo. Entonces, si logramos combinar una voluntad política alineada nacionalmente y localmente, un apoyo de cooperantes y de la comunidad, si utilizamos instrumentos como anuncio de proyecto y otros que nos permitan establecer y realmente realizar estos proyectos en el tiempo, y muy importante, planeamos nuestros proyectos desde el primer día, podemos tener éxito, y con seguridad vamos a tener éxito en el desarrollo de los proyectos. Y por último, por supuesto, siendo muy transparente a la hora de comunicar, a la hora de mostrar los datos, a la hora de realizar informes a la ciudadanía, potenciando el rol de observatorios, potenciando el rol de todos esos espacios que permitan transmitir y transferir información de una buena manera para ganar y generar más confianza y generar más agilidad en el desarrollo de estos proyectos.
Bueno, hasta aquí tengo mi... Gracias, Álvaro. No, yo te iba a pedir si quieres dejar la presentación ahí y nada más te voy a pedir el control para poderla pasar directamente desde ahí. Eh, el tema es súper interesante y nos han llegado preguntas muy pertinentes. Quisiera hacer la primera pregunta y también, bueno, antes de hacer esa pregunta, porque hablaste de lo que es el anuncio de proyecto, que efectivamente es una de las herramientas, digamos, más importantes que tiene Colombia para poder congelar los precios. En México no se cuenta con una herramienta como esta, entonces tal vez como explicar un poquito más de qué se trata el anuncio de proyecto, dónde debería quedar insertado ese concepto, de, por ejemplo, dentro de la ley, dentro del programa de ordenamiento territorial, un poco para que también en el contexto mexicano se entienda. Que si quieres abordas eso y te hago ya una de las preguntas que tiene el público, ¿va? Perfecto, perfecto. El anuncio de proyecto es una herramienta que hay en Colombia que está en la normativa nacional, pero que los gobiernos locales pueden implementar sin problema, y es básicamente decir, los proyectos tienen un área de influencia, ¿cierto? En esa área de influencia se espera que hayan cambios en el valor del precio del suelo. Por ejemplo, lo que les comentaba, por una infraestructura verde, por un proyecto de transporte, sé que ahí va a haber más densidad poblacional, sé que ahí van a haber algunos cambios que van a ser más atractivos y va a ser más costoso ese valor del precio del suelo. Precisamente para evitar lo siguiente, por ejemplo, usted plantea el proyecto y lo saca a la prensa y usted dice, bueno, en este corredor ambiental voy a hacer un proyecto nuevo, es un río que no tiene ningún tratamiento, voy a hacer espacio público, zonas de mitigación y demás, y alguien lo ve en la prensa y dice, perfecto, entonces lo que voy a hacer es comprar las viviendas que están ahí al frente y después las revendo en el futuro y voy a ganarme ahí ese diferencial y esa plata. Voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Con el anuncio de proyecto, usted lo que dice es, no, este valor del precio del suelo, si usted lo compra hoy a 100 pesos, a la hora de revenderlo lo vas a revender a 100. Eso es para evitar especulación, que es algo muy normal que ocurre y que creo que es uno de los grandes errores de las administraciones, porque las administraciones muchas veces con el ánimo de comunicar, porque también entiendo la presión de uno comunicar proyectos, resultados y cosas, pero muchas veces planteamos ideas de proyectos y eso es susceptible a que personas que quieran lucrarse a través de eso compren los predios y impidan los procesos de renovación urbana en el largo plazo. Con el anuncio, tú congelas el valor del precio del suelo y permites de que en el largo plazo se pueda revender y, por ejemplo, hacer realmente renovación urbana, nuevas edificaciones y demás. Eso es algo que debe salir, al menos en el caso colombiano, como un decreto del alcalde. Gracias, Álvaro. Justamente porque pues el tema y el énfasis que estamos haciendo en el día de hoy es sobre infraestructura verde, nos llegan las siguientes preguntas. En términos prácticos, ¿cómo se garantiza que la captura de valor se utilice para proyectos de infraestructura verde y no se vaya para otras de las múltiples necesidades del municipio, escuelas públicas, hospitales? Bueno, estamos en una situación durante pandemia, pospandemia, va a haber una cantidad de necesidades nuevas. ¿Hay alguna forma de etiquetar los recursos para que efectivamente se vayan al proyecto de infraestructura verde? Sí, sí lo hay. Tú cuando cobras plusvalías puedes hacer diferentes acciones. Por un lado, tú puedes decir, todas las plusvalías de la ciudad van a ir a proyectos de infraestructura verde, por ejemplo. Entonces, hay mayor edificabilidad en toda la ciudad, creo una bolsa común y destino que esa bolsa común se vaya a los tipos de proyectos de infraestructura verde, únicamente. Eso es decisión política. Otra cosa que tú puedes hacer es decir, este proyecto impacta a este barrio, por ejemplo, o a esta comuna, o a este distrito. Lo que voy a hacer es que la plusvalía que genera este proyecto la invierto únicamente en los proyectos de infraestructura verde de ese distrito correspondiente, ya no de toda la ciudad, sino de un área específica. Cada uno tiene sus pros y sus contras. En el caso de Cali, hacemos el ejercicio del primero, se cobra plusvalía de toda la ciudad y hay unos proyectos destinados para la plusvalía, que es principalmente en el caso de Cali, proyectos de infraestructura verde, da la casualidad. Pero hay algunos, pero esto digamos que puede tener pros y contras porque las personas pueden decir, hey, yo quiero que esa plusvalía que estoy pagando se vea directamente en mi barrio,
¿sí? Entonces va a tener unos pros y contras políticos que el policy maker debe ya tomar la decisión de qué es más estratégico. Gracias, Álvaro. Está comentándonos Salvador Gómez, que fue de hecho la persona que hizo la pregunta anterior, un punto muy importante, y es que tú hacías bastante referencia a los valores catastrales en Colombia, pero por varios, digo, él lo comenta, pero también por varias investigaciones que estamos realizando nosotros en México, nos hemos dado cuenta de la diferencia enorme que hay entre el valor catastral y el valor de mercado. Entonces, pues muchas veces no es recomendable hacer uso del valor catastral para poder poner a andar este tipo de capturas. Ahí, bueno, creo que tú también lo mencionaste en tu presentación, hay forma de hacerlo a través del valor catastral, pero también hay forma de hacerlo a través del valor de mercado. Eso simplemente es una de las fórmulas que tiene que quedar implementadas desde el principio. No sé si quieras ahondar un poquito sobre esa idea. Sí, bueno, en primer lugar, desde el punto de vista netamente, por decirlo así, investigativo o académico, primero quiero hablar de eso, la disponibilidad de datos es muy difícil. Si vamos a hacer una investigación, por ejemplo. Entonces, usualmente, cuando se desarrollan ese tipo de investigaciones o papers, es muy difícil acceder a datos catastrales por todo el tema de privacidad de que usted tiene una base en el que conoce el precio del suelo de la casa de alguien. Entonces es muy difícil de implementar y se opta por los valores comerciales cuando estamos hablando de temas académicos. Ahí tú tienes unas diferencias abismales, sin lugar a dudas. Sin embargo, el efecto que tú puedes ver en el plusvalor, por decirlo así, el valor antes y después, esa tasa va a ser la misma. Lo que va a cambiar claramente es cuánto vas a calcular, pero el porcentaje de captura o el porcentaje de cambio va a ser el mismo independiente o va a ser muy similar independiente si es catastral o si es comercial. Eso ya depende de la disponibilidad de datos. Les pongo un ejemplo y es uno de las consultorías que realicé con Lincoln para conseguir el estudio de captura de valor de Cali, los datos catastrales, nos demoramos casi un año en que nos dieran esos datos, fue mucho tiempo. Y por lo tanto un investigador, como no tiene tanto tiempo, opta por ir a hacer los comerciales, donde también puedes cometer muchos errores porque los comerciales básicamente te homogenizan áreas, ¿no? Te dicen, esta área vale tanto. En cambio, en el catastro tú tienes el valor específico de cada una de las viviendas. Ahí tienes unos pros y unos contras. Ahora, desde el punto de vista de administración, como administración tú puedes cobrar es el catastro, que es lo que te están pagando impuestos a ti. A ti no te terminan pagando impuestos es de lo comercial, sino de cuánto es lo que está catastralmente. Si tú estás en un área de planeación y vas a implementar este tipo de instrumentos, debes hacerlo sobre la información con la que reposas o la información con lo que tienes. Ya como parte de una administración municipal o distrital es mucho más fácil porque tú eres el dueño de esa información, ¿cierto? Pero perdone ahí, el punto 5 de esta diapositiva para mí es importante y es la transparencia del uso de datos. En Cali, en la anterior administración, yo lo destaco mucho, se realizó un observatorio inmobiliario donde a las personas se les mostraba el valor del precio del suelo. Eso genera mucha más transparencia porque el catastro muchas veces es una caja inexplicable de entender. Nadie sabe cómo se calculan esos precios, nadie sabe por qué, pero en la medida que es más transparente el uso de datos y permites que se generen estas investigaciones, obviamente respetando la habeas data, se puede generar mucho más potencia en esto. Sí, yo también complementaría con que, por supuesto, para cualquier política de suelo debemos partir de la información pública, pero también debemos partir de esta voluntad política por actualizar los sistemas catastrales. O sea, eso sería como la base para poder mejorar los niveles de recaudo que puede lograr la ciudad, incluso a través del predial, que llega a ser uno de los impuestos, o si no el impuesto más importante para construir las ciudades. Nos pregunta Camilo Salamanca si este tipo de proyectos generan, bueno, dice, este tipo de proyectos generan una gran responsabilidad de sostenibilidad. ¿Se ha contemplado alguna estrategia público-privada para brindar ofertas de servicios que generen recursos económicos para la sostenibilidad? Bueno, muy buena esa pregunta. Mira, cuando en el segundo punto aquí hablo de gestionar aliados, creo que me faltó mencionar el rol privado. Creo que el rol privado es fundamental para lograr que los proyectos se materialicen en el tiempo. En Cali hay una entidad que se llama ProPacífico, que es básicamente una entidad de diferentes empresas privadas que busca el desarrollo de la región y de la ciudad. Entonces, esta entidad donde tuve la oportunidad de trabajar varios años,
básicamente lo que hace es que independiente de quién sea el gobierno, está apoyando la estructuración de esos proyectos para que se materialicen en el tiempo. Entonces, cuando tú tienes el acompañamiento también de una entidad privada, esto te va a garantizar mucho éxito. Y no solo es el caso del Cali. Miren, por ejemplo, la gran renovación urbana que hubo en Bilbao. Bilbao tuvo una entidad que se llama Bilbao, tiene una entidad que se llama Bilbao Ría, y Bilbao Ría también es compuesta por privados que lo que hicieron fue gestionar diferentes apoyos, incluso a veces financiar, buscar cooperación internacional y maneras técnicas en que los proyectos se lograran. Entonces ahora, eso es importantísimo. Segundo, para que los proyectos no solo logren su financiación, sino su sostenibilidad, es lo que tú dices, creo que es muy interesante lograr involucrar diferentes mecanismos, ya sea de concesiones, ya sea de espacios donde tú puedas, por ejemplo, pagar. En Colombia hay unos instrumentos que se utilizan más a otro tipo de nivel, pero pagar obras por impuestos, sé que en otros países se puede hacer. Obras por impuestos o adoptar zonas verdes incluso y garantizar el sostenimiento de esa zona. Eso es fundamental porque nos enfrentamos a problemas de proyectos que no logran su financiación, mejor dicho, logran su financiación a través de la plusvalía para la implementación de la infraestructura, pero ¿y después? Entonces, después nos toca pensar en las concesiones y también involucrar a los privados para que lo logren. En el caso del corredor verde, se pensó en diferentes espacios. Por un lado, como se tenía el tren de cercanías, pues publicidad para el tren, pero pues hablando ya de temas de espacio público y de infraestructura, se pensó mucho en concesionar espacios públicos, islas como restaurantes o lugares para que las personas también pudieran estar ahí, alquiler de bicicletas públicas, por ejemplo, y demás. Gracias, Álvaro. Nos pregunta Adelaida Ortega, que nos acompaña desde el Implan de Hermosillo, ¿qué mecanismos financieros, por ejemplo, recomendarías tú o conoces tú para crear bolsas de recursos? Yo sé, porque estamos trabajando justamente con Hermosillo, que la pregunta viene de un instrumento que existe en México, que son los polígonos de actuación, y en algunos casos hay polígonos de actuación por cooperación, donde tanto los privados como el sector público meten recursos a esta bolsa en un área determinada y todos esos recursos se reinvierten en esta zona. Muy parecido pues a un plan parcial en Colombia, por ejemplo. Pero ¿cuál sería este mecanismo financiero para armar esa bolsa? Que dentro de lo que tú conoces, ¿cuáles son recomendaciones que podrías hacer? Bueno, pues precisamente iba a hablar del tema de plan parcial en Colombia, eh, pero pues para retomar un poquito lo que dijiste, es que en Colombia tenemos esta figura de plan parcial que permite, por un lado, englobar diferentes lotes, ¿cierto? Que tú puedas tener atomizados y voy a hacer un pequeño dibujo aquí, es por ejemplo, tengo diferentes predios acá y con el plan parcial yo soy capaz de decir, bueno, voy a coger toda esta área, por decirlo de esta manera, ¿cierto? Y todos los que están invirtiendo en esta área van a tener, por un lado, pues pueden tener una compensación, un beneficio, pero también tienen que aportar el recurso. En su caso, aportan el recurso a través de un lote, por ejemplo, pero también pueden aportar un recurso económico financiero. Ahí básicamente lo que se tiene que hacer en esa figura de plan parcial es establecer el mecanismo y, por decirlo de esta manera, el bolsillo, por decirlo así, a donde van a ir los recursos y su destinación específica. Pero únicamente yo no pienso que es el plan parcial la única forma. Creo que hemos logrado implementar otras medidas en que ese plusvalor no tiene que ser solamente dinero o solamente un lote, sino que puede ser también, por ejemplo, obras complementarias a la infraestructura que se va a hacer. Por ejemplo, una vía, que el privado que va a construir la torre de vivienda alrededor del proyecto de infraestructura verde, entonces construya la vía de acceso, o el tema de servicios públicos. También se puede aportar dentro de esta bolsa, por decirlo así, en especie, esa implementación que tú vas a hacer y a partir de ahí entonces poder aumentar más el valor de esa bolsa. Creo que los proyectos necesitan formas novedosas de financiarse y muchas veces nos quedamos en lo tradicional de no el crédito del municipio y porque es políticamente lo más viable. Pero si nosotros queremos que los proyectos se hagan, por eso yo traje al principio esa revolución silenciosa que es la plusvalía, pues todos tenemos que aportar aparte si nos vamos a ver beneficiados por eso. Álvaro, nos queda ya un minuto y nos quedan unas preguntas que te las voy a referir directamente, que son muy específicas sobre cómo funciona el instrumento de gestión del suelo en Cali, si cada vez que se hace una actualización catastral aumenta el valor predial, si entonces
ya tienen proyectado algún cobro de contribución por mejoras con un catastro pasado, qué pasa cuando se renueva el catastro. Entonces, te las voy a referir directamente. Les agradezco mucho a todas las personas que participaron en esta sesión. Espero que se sientan inspirados en el trabajo que hacen día a día para que estos instrumentos efectivamente se logren poner en práctica dentro de sus municipios y pues nos ayuden como a mecanismo financiero para poder poner en marcha proyectos de infraestructura verde. Les recuerdo que esto es una serie de webinars, entonces vamos a tener, si quieres te puedes regresar una, perdón. No sé si soy yo la que los está pasando. No, yo no. No eres tú, soy yo. Bueno, no, no sé cómo. Ok, no sé. Se fue para. No sé. No, ya, perdón, no están viendo bien la presentación, pero la próxima sesión que tenemos es sobre una metodología que se llama el Green Gray Assessment para la evaluación de proyectos de infraestructura verde y justamente para poder determinar cómo se puede, por ejemplo, capturar el valor de los costos evitados que se pueden lograr a partir de la implementación del proyecto de infraestructura verde. Ese webinar tendrá lugar el próximo jueves 22 de octubre. Y si quisieran tener más información o ponerse en contacto con nosotras, básicamente voy a irme rápido. Aquí están nuestros correos electrónicos. Yo soy Valeria Hurtado, coordinadora de Infraestructura Verde, y también está el de Gabriela Morales, que es la gerente del área en la que yo participo. No, antes de terminar, no quisiera irme sin extenderle un agradecimiento a las organizaciones fundadoras de la iniciativa Cities for Forest y a nuestros donadores NICFI y Fundación FEMSA. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por la participación y a todas las personas que asistieron al webinar el día de hoy. Que tengan un excelente día.